Buenas tardes, bienvenidos a esta ya penúltima sesión de nuestro ciclo de este año. Hoy tengo el gusto y el placer de presentar a nuestro colega y amigo y miembro de la Junta Directiva de la Delegación de Madrid, el profesor doctor don David Fernández de la Fuente, escritor y profesor universitario, doctor en Filología Clásica e Historia Social de la Antigüedad, lo que le ha permitido llegar a ser doctor, haber sido investigador y docente en universidades como la Carlos III de Madrid, la Universidad de Potsdam y la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente es catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid. Entre su dilatada producción bibliográfica, que no voy a enumerar por completo, sí que destacaría algunos libros como Oráculos griegos, con 2 ediciones, libro altamente recomendable, Las vidas de Pitágoras, con 3 ediciones, Mitología clásica, El despertar del alma, Dionisio y Ariadna, mito y misterio, y el recentísimo y aclamado El hilo de oro, así como numerosos artículos tanto científicos como de divulgación. Es un asiduo colaborador de la prensa, donde difunde un poco el conocimiento al gran público de la antigüedad clásica, lo cual es siempre una tarea muy necesaria, y más en estos tiempos. Ha recibido diversas distinciones internacionales a su trayectoria investigadora, como el Bargain Scholarship Award en 2014. En su faceta de novelista, que también cultiva, es autor de 4 libros de narrativa y ha recibido premios como el de Narrativa Joven de la Comunidad de Madrid y el Valencia de Narrativa de la institución Alphonse el Magnani. Y sin más preámbulo, les dejo a ustedes con el profesor David Fernández para que nos desarrolle el tema de su charla, de su conferencia de hoy. David, tienes la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. No necesitamos más héroes, nos dice la potente voz de Tina Turner desde el apocalíptico escenario, tan familiar hoy como siempre, de Mad Max. Y la artista Barbara Kruger nos hace pensar con su obra casi contemporánea. En el mundo de la posmodernidad, los héroes, también los superhéroes, parecen de capa caída. Lejos queda la aspiración de totalidad del héroe universal, clásico, mitológico, recuperado en la Europa moderna por Baltasar Gracián, cuando nos dice que el varón máximo no debe limitarse a una ni otra perfección, sino tener ambiciones de infinidad. Incluso Hegel sentencia en su Filosofía del Derecho, de 1820, que en el Estado ya no puede haber héroes, estos solo se dan en condiciones de incultura. El propio camino del héroe es metamitología y aparece y desaparece de forma autorreferencial en la historia de la cultura, y lo que ahora se presenta como novedad tiene hondas raíces que, a propósito de estas jornadas, me gustaría evocar hoy con algunos ejemplos. La clave es cómo renovar la misión del héroe. Es interesante recordar lo que dice Campbell en su influyente libro sobre el héroe, que el problema de la modernidad es la pérdida de peso de las mitologías para la identidad colectiva. Para él, tras su psicoanálisis del mito, de inspiración junguiana, habría que recuperar ese sentimiento de pertenencia de una vida espiritual supuestamente perdida, con acentos que recuerdan a Friedrich Nietzsche. La gesta que hoy debe acometer el héroe no es la que debía ser forjada en el siglo de Galileo. Allí donde antes había oscuridad, ahora hay luz, pero allí donde había luz, ahora hay oscuridad. La gesta moderna del héroe pasa por la empresa de traer nueva luz a la Atlántida perdida del alma incardinada. Y es que, como siempre, toda reflexión sobre nuestra contemporaneidad debería empezar con el largo siglo XIX. El héroe evoluciona poderosamente a partir del fin de siglo y se puede constatar la diferencia entre el héroe plenamente romántico de Carlyle o Tennyson y el giro copernicano que se da a partir de la década de 1870, coincidiendo con la manera de repensar la antigüedad que se da desde Nietzsche a Freud, por supuesto pasando por la arqueología, por el descubrimiento de Schliemann, los descubrimientos de Schliemann. En 1841, Carlyle pronuncia una serie de conferencias, detrás de las cuales está la idea de que los grandes personajes heroicos de la mitología mueven las sociedades. No lejos de ello está otro acerto de Hegel, en contradicción con el anterior, acerca de que los héroes transforman el proceso histórico. Carlyle sostiene que la sociedad está fundada sobre el culto a los héroes y dice, cito, que hay que estudiarlos desde el escandinavo Odín hasta el inglés Samuel Johnson, desde el divino fundador del cristianismo hasta el valetudinario jefe de los enciclopedistas.
En todos los tiempos y lugares, el héroe fue materia de devoción y continuará siéndolo siempre. Fin de la cita. Su lista incluye a Mahoma como héroe profeta, anticipando el liderazgo carismático estudiado luego por Max Weber, como hijo de épocas turbulentas. Del héroe como poeta, con el ejemplo de Dante, afirma Carlyle que frente al héroe divino como marca del tiempo antiguo, este nunca muere y rejuvenece con las corrientes estéticas de su tiempo, canonizado por el pueblo, como ocurre con Dante, Shakespeare o Robert Burns. Lutero es su excusa para hablar del héroe como sacerdote y mediador con la divinidad, y Rousseau o Samuel Johnson para abordar el héroe de la erudición, terminando con el héroe político, Cromwell o Napoleón. Su concepción, imbuida de un profundo romanticismo, será muy influyente en la ideología heroica decimonónica, representada por el Ulises de Tennyson y su lema final, to strive, to seek and not to yield. Tennyson emula el héroe como poeta de Carlyle y proporciona material a la sociedad victoriana, como la carga de la Brigada Ligera, el Ulises o la Dama de Shalott, en una Inglaterra en crisis de identidad, entre el legado clásico del héroe arquetípico de antaño y el pueblo que lo olvida, como al principio del Ulises. El artista y el poeta como héroe, siguiendo la intuición de Carlyle, van a sobrevivir transformados en la modernidad, sobre todo en la reinterpretación vitalista del Übermensch de Nietzsche, una figura que refunde el heroísmo y tiene mucho de artista y de erudito perfecto, pero también de guerrero. Todo cambia tras la publicación del Nacimiento de la Tragedia, en 1872, y el vacío académico en torno al Nietzsche filólogo. Una suerte de sabático, en 1877, con una estancia en Sorrento, permite la elaboración de lo que por entonces solo eran intuiciones de una filosofía del espíritu libre, y que culminará en el Zaratustra como problematización de la heroicidad clásica. Un libro de Campioni explora la evolución del héroe de Nietzsche, que si en Ecce Homo declara ser lo opuesto a una naturaleza heroica, cambia en una moral posterior que lleva al extremo del sacrificio, con el ejemplo de Sócrates en el trasfondo. La desaparición de Dios produce una culminación en la cuarta parte del Zaratustra, con la figura del hombre superior con carácter de héroe, que lucha contra el último hombre y propone una nueva y vital existencia. Campioni en el libro que tienen en la pantalla. No se puede subestimar la recuperación del legado griego en Nietzsche, desde su reivindicación de los presocráticos hasta su relectura del heroísmo, frente a la trascendencia platónica cristiana y el ideal del héroe ultramundano con la mirada puesta en otras realidades. El superhombre de Nietzsche intenta crear aquí un mundo nuevo frente a la vieja sociedad. Igualmente ocurre con la lucha de los tiempos heroicos del psicoanálisis de Freud y Jung, con la búsqueda de un hombre nuevo desde las profundidades de la conciencia. En una suerte de arqueología de la psique, se descubre que hay que cuidarse de las infatuaciones del superyo, de lo que se espera de nosotros. A veces tan deformante para la vida nueva como el infantil e irracional ello. Pulsiones que también hay que someter en el viaje onírico a los estratos básicos de la conciencia. Héroes y antihéroes parecen fundirse en un nuevo camino post-nietzscheano y psicoanalítico que cambiará todo para siempre en la historia de la conciencia europea y de las artes, tanto plásticas como literarias, desde las vanguardias a los diversos ecos del cambio de paradigma heroico desde el Teseo de André Gide al héroe sensual y dionisíaco de D.H. Lawrence, por no hablar del muy célebre Ulises de James Joyce. El recorrido de nuestros héroes es muy curioso después de estos derroteros y el salto que les propongo llega hasta finales del siglo XX, en un Neue Anfang paralelo al de Nietzsche, cuando Ulises o Eneas se convierten en héroes galácticos y andróginos que llegan a nuestro planeta. Cuando Orfeo se transforma en la pura música como héroe trascendente con tintes de superhombre, y Edipo acusa los influjos del psicoanálisis y pasa al cine y al cómic con la popularización del viaje del héroe y del proceso de individuación de Carl Gustav Jung. El año que todo esto comienza bien podría ser el de 1977, tras el clímax antiheroico de la guerra de Vietnam, con el estreno de Star Wars y el lanzamiento del álbum Heroes de David Bowie. Nuestra primera escala será el Orfeo vanguardista, anticipado como epítome del héroe creador en los sonetos de Rilke y en la trilogía órfica de Cocteau, que representa el desconcertante David Bowie, el héroe de la música rock del siglo XX. En el cine lo sigue David Lynch de cerca con su mundo especial, investigado por marginados, burgueses, de extrarradio, criminales o agentes del FBI, mirando más allá de la cortina. La música ha sido el lugar predilecto del héroe durante el siglo XX, desde la culta a la popular.
El comienzo de 2001, Odisea del espacio, es indisociable del Así habló Zaratustra de Nietzsche y de Strauss. Sabemos que la música también ha experimentado esa transición del concepto de héroe, del romanticismo a la modernidad. Solo tenemos que examinar el recorrido entre la Sinfonía Heroica de Beethoven y el otro poema sinfónico de Strauss, Ein Heldenleben, que matiza el concepto de héroe después de Nietzsche. La intersección entre música y mito heroico es muy profunda ya desde la antigüedad. Lévi-Strauss apunta que la música mora en la estructura del pensamiento mítico y que, cito, era necesario que el mito en cuanto tal muriese para que su forma lo abandonase y anduviese buscando en la música el modo de reencarnarse. Fin de la cita. Wagner, al que se refiere especialmente Lévi-Strauss y estudia en comparación con los mitos clásicos, supone la concreción musical del héroe antiguo que marca el XIX y por negación o imitación toda la música posterior, incluido el rock, como estudia Alex Ross en su reciente libro Wagnerismo. No solo Prometeo o Sigfrido, también están Don Juan, Don Quijote, en la música y especialmente en la ópera, que se convierte en el marco predilecto del mito para poner al héroe en escena. En el caso de Orfeo es mito fundacional, desde Monteverdi, Gluck y Haydn a Henze, a la música concreta o al minimalismo. Este viaje en todo el siglo XX, hasta Philip Glass y, por supuesto, hasta el rock. Recupera al rock al héroe musical por excelencia, al Orfeo viajero al más allá y rescatador de almas con una lira trastocada en guitarra eléctrica. En el rock, el héroe como poeta se convierte en el cantante inspirado que marca un hilo a seguir. Es un Orfeo, pero también es una especie de Mesías que nos revela las únicas verdades trascendentes que quedan después de la muerte de Dios. Pocos personajes como Bowie han encarnado esta figura, estudiada últimamente desde su muerte en 2016 por diversos teóricos, como el filósofo Simon Critchley. La primera etapa de David Bowie forja su propio mito, una figura de trovador intergaláctico y profeta de una nueva era en 3 discos de referencia: Space Oddity, The Man Who Sold the World y Ziggy Stardust. El ascenso y caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte es el título completo. Bowie asume 3 personajes diferentes en 3 ciclos heroicos complementarios. Aparece como el artista que cruza la delgada línea entre el mundo ordinario y el extraordinario y divulga, gracias a su sinuosa voz, la potente instrumentación glam y el personaje carismático que crea, toda una vulgata nietzscheana y psicoanalítica entre un público enorme que abre una vía para este nuevo Orfeo. En estos 3 discos, entre otros, pues los temas de sus ciclos se recuperan a lo largo de la discografía del cantante, lo órfico se entrecruza con lo mesiánico y trae a la modernidad motivos muy antiguos. Un rockero astronauta que cruza el espacio o un rockero extraterrestre que viene del espacio. Siempre a través del espejo, de esa cortina galáctica que nos separa del mundo especial. A veces se queda flotando para siempre en el espacio, como en el ciclo de Major Tom. No sabemos si, como en la canción original o como en Ashes to Ashes de 1980, el Mayor Tom era un yonki, si quedas para siempre flotando en el espacio como una momia galáctica como en Black Star, poco antes de morir, o si vuelve como extraterrestre para una vida triste en un suburbio norteamericano ahogado en el alcohol. El anhelo de la trascendencia también se ve en el ciclo de Ziggy Stardust, el rockero portavoz de la otra realidad. Él mismo devenido extraterrestre y portador de un mensaje mesiánico que acabará con su propia muerte, a la que le destina Bowie para transformarse en otro personaje en la enésima metamorfosis. Otras veces es el superhombre maldito, el hombre que vendió el mundo, en un mundo desolado, violento y apocalíptico, en el que su mensaje ha sido desoído. Un héroe maldito y nihilista que disecciona nuestra terrible contemporaneidad. En el cine órfico que transita por el siglo XX y que ha sido muy bien analizado por Jordi Bayó y Xavier Pérez en su célebre libro La semilla inmortal y también en un capítulo del mito de Orfeo, este nuevo Orfeo representa el paso al otro lado y la fugacidad de lo sensible. La voz de Eurídice ya es un eco lejano y sabemos desde Maurice Blanchot que se refiere a la propia obra del poeta. Su mensaje de otro mundo, cuya pérdida es la de todos. El Orfeo trascendental abunda en el cine y también cruza lo onírico con lo extraterrestre, la investigación policíaca con lo paranormal. El artista es el héroe mediador por excelencia entre los mundos. Bowie en el cine ha encarnado ambos extremos. En la película de 1976, El hombre que cayó a la Tierra, Bowie es un extraterrestre sin órganos sexuales que tiene un amor imposible con una humana en un mundo suburbial norteamericano. Por supuesto, su final será melancólico, ahogado en alcohol. Otras veces, en las investigaciones sobre el inframundo de David Lynch, cruza el detective Bowie
en persona o también intuido en la banda sonora, como en Mulholland Drive, portavoz de ese delicado cruce entre los mundos que lo ha hecho una figura importantísima en las ficciones heroico-musicales y fílmicas de la modernidad. El superhombre, esta vez como artista torturado, que está destinado en cierto modo a no ser escuchado más que por unos pocos iniciados. Su misma capacidad de mensajero de la función de ese nuevo héroe es paradójica. La vida del artista héroe es una cruel tortura dedicada a estar incomprendida por siempre pese a sus diversos ciclos de encarnaciones y reencarnaciones, en una misión de cambios y de eterno retorno que nunca se acaba de culminar y queda en una eterna suspensión. The Man Who Sold the World termina con un tema titulado The Superman. Bowie pregunta, ¿quiénes son los superhombres nietzscheanos, esas criaturas que han dejado atrás la condición humana? La vida infinita, sobrehumana del superhombre, es una tortura cruel para el filósofo Critchley. El disco de 1977, Heroes, después de la enésima metamorfosis de Bowie, inaugura una época en la que el paradigma heroico queda filosóficamente en suspensión. Mientras que la icónica figura del héroe mesiánico individualista del rock quedará en la incomprensión y para los iniciados, aunque estos sean ciertamente muchos, nuestro segundo hito en el viaje es la que quizás sea la popularización más importante del ciclo heroico moderno a través del cine de aventuras y de los cómics de superhéroes. Se trata de la vía de divulgación más interesante, acaso, de la mitología antigua en la cultura popular de masas, que se basa en una simplificación de los postulados del psicoanálisis junguiano, realizada sobre los paradigmas mitológicos de la tradición antigua a partir de la obra de Joseph Campbell y sus epígonos, y ampliamente difundida tanto entre los guionistas de cine como entre los de cómic. En 1977, coincidiendo con la publicación de Heroes de Bowie, se estrenaba en salas comerciales la entrega primigenia de la saga La Guerra de las Galaxias, de George Lucas, que se había inspirado ampliamente en Campbell para realizar su trabajo de actualización del mito del héroe. Para el mundo de hoy, como afirma Fernando Ángel Moreno, Star Wars ha devenido el propio símbolo de lo mítico, en una especie de metamito, y es la lectura de este viejo esquema que aparece en las narraciones de Gilgamesh o Ulises, la base del análisis de Campbell y posteriormente de la versión fílmica de George Lucas en Star Wars. La pregunta es, ¿hay muchos héroes o hay uno solo con diferentes momentos, máscaras, acepciones o funciones? Si se intenta reducir la historia mítica variada de cada pueblo y los cuentos maravillosos, se puede llegar, según la perspectiva de la mitología y el folclore comparados, a esquemas sencillos, trenzando una estructura básica que reduzca notablemente la tipología de los héroes. La idea de que tras todos los héroes subyace un único mito, el llamado monomito, está en el libro fundamental de Campbell, El héroe de 1000 caras, ¿no? Con las 1000 caras. Es un esquema centrado sobre la partida del héroe, su iniciación y su regreso que sigue un patrón antropológico bien asentado desde el comienzo del siglo XX con los estudios acerca de las iniciaciones y de los ritos de paso de Van Gennep. Es curiosa la coincidencia, con 20 años de diferencia, de Campbell y su esquema, que analiza los mitos desde la perspectiva psicoanalítica, y la esquematización de Vladimir Prop, 20 años antes, en cuanto a la estructura básica del viaje del héroe del cuento maravilloso. Las etapas y el tránsito entre los mundos, los auxiliares, los enemigos y los peligros, hasta llegar a la ordalía culminante en un esquema circular repetido y el vuelo de regreso al mundo de origen, al mundo ordinario, con su integración con el elixir en la comunidad de origen. Son esquemas paralelos en el mito y en el cuento maravilloso. Un discípulo aventajado, cinematográfico, de Campbell, Christopher Vogler, adaptó esas estructuras para la elaboración de guiones cinematográficos en 3 actos y con varias crisis de tipo climático en un popular libro llamado El viaje del escritor, que ha sido seguido ad nauseam por diferentes cineastas. Se nutre también de la psicología junguiana para elaborar el arco de los personajes y los diversos arquetipos. El héroe, el villano, el marrullero, el animus y el ánima como parte masculina o femenina que debe ser integrada en el desarrollo, en ese viaje hacia la conciencia plena junguiana, que es el sí mismo, y otras claves que ahora se estudian en las escuelas de guiones. Y vienen directamente de esa vulgata psicoanalítica y se ven en las películas como las de Ridley Scott, también un epígono aventajado en estos campos mitopoéticos. Pero también se ven en otras grandes producciones comerciales, desde Superdetective en Hollywood, El Rey León o Matrix, llegando a ser un esquema recurrente y reproducido continuamente en todo el espectro de la creatividad audiovisual, y esbozado en manuales de guiones como el de Vogler o el de McKee, entre otros.
Huelga decir que las series de las diversas productoras actuales han asumido con gusto este popular esquema, que ha dado lugar a las sagas más comerciales de la ficción escrita y audiovisual en el siglo XX, desde Harry Potter a Juego de Tronos, con experimentos en las ficciones seriales de adaptación de estos esquemas. Pero quizá el elemento más poderoso para su popularización haya sido el mundo de los superhéroes, que también tiene una incidencia enorme en el cine. Desde la aparición de Superman en Action Comics en 1938, como vio Chris Claremont, guionista de La Patrulla X, X-Men, en los años 80, los superhéroes, y cito, quizás son la mitología de Estados Unidos, cuyos héroes, David Crockett, Buffalo Bill, Custer y gestas más antiguas no tienen más de 200 o 300 años. Fin de la cita. Puede que esta sea la mitología más poderosa de la modernidad, los superhéroes, que como sostiene un Z, resulta de la convergencia de las tradiciones fantásticas, esotéricas y de la ciencia ficción. No menos importante la influencia de la psicología junguiana y de su divulgación campbelliana. La serie de entrevistas de televisión de Joseph Campbell, El poder del mito, con Bill Moyers, grabada en el rancho Skywalker de George Lucas en los años 80, contribuyó a hacer el esquema aún más asequible para todos los públicos. Los estudios sobre superhéroes y mitología son cada vez más importantes. Aquí tienen dos muy conocidos, de Kovacs y Marshall, que han trabajado sobre las interferencias e intersecciones entre Perseo, Hércules, Superman y Batman, entre otros personajes. No solo desde el punto de vista de los estudios clásicos y la mitología se puede ver la importancia del superhéroe para la idea post-nietzscheana de la trascendencia. El cómic es interesante también para la historia de las religiones, para la ciencia de las religiones. Los nuevos dioses vestidos de mallas, como reza alguno de estos libros que tienen en pantalla, la moderna mitología, el evangelio según los superhéroes, religión y cultura popular. Llevan los dioses capas, espiritualidad, fantasía y superhéroes. Son algunos de los títulos que se han interesado por esta perspectiva de intersección entre religión y cómic, ¿no? Comic books. Estos son los nuevos dioses vestidos en colores llamativos, a caballo entre varios mundos, mutantes, con aspiraciones de trascendencia y de llevar un mensaje también salvífico y en cierto modo mesiánico a la humanidad. No es raro que haya también un popular cómic sobre David Bowie. Los tipos de superhéroes abundan ahora en creciente complejidad de matices y reflejan todos los estadios del ciclo, desde el nacimiento especial, la iniciación y la educación en la juventud, por supuesto, hasta los oráculos o descubrimientos de la misión, los héroes que rechazan la llamada, los auxiliares y el trabajo de los equipos heroicos y las ordalías continuas y seriales. Mención aparte merecen experimentos como los de Jack Kirby, de clara inspiración mítica en su metaserie llamada El Cuarto Mundo, en DC, entre los años 70 y 73, que hablan de nuevas divinidades, New Gods, Forever People, Eternals y otras categorías que se empiezan a acuñar desde los años 70. El regreso y el crepúsculo de los superhéroes ocupará, sobre todo desde los 80, el interés de los guionistas. Pienso en autores como Frank Miller y Alan Moore, con una clara vertiente hacia historias politizadas que problematizan la orientación democrática o totalitaria de cada tipo de héroe. Esta conexión con los relatos tradicionales, que está en el origen de la propia mitología superheroica, ha sido estudiada por diversos autores, como el mencionado Luis Unceta. Una de las creaciones, como dice este estudioso, clave de la cultura popular y que han tenido más repercusión en la modernidad. Un lugar especial, al fin, merece la amplia nómina de heroínas que, empezando con Wonder Woman, de inspiración clásica y amazónica, pueblan este universo, en principio masculinizado, pero que se habla de una polifonía de género y a dar cabida también a colectivos tradicionalmente marginados. Me interesa destacar en los últimos años la figura del superhéroe débil o disfuncional, que es tratada con especial predilección últimamente, así como la idea de los superhéroes que son relegados hasta que finalmente han de regresar. En tercer lugar, me gustaría hacer otra escala en el concepto de héroe, centrado en el concepto de heroína, ¿no? En su vertiente femenina, y en la relectura de diversas figuras de la mitología griega que muestran hoy a una mujer en su laberinto actual. Y es que una de las críticas que se suele hacer desde la modernidad al monomito de Campbell y a la teoría junguiana del ciclo heroico como proceso de individuación de la conciencia es la falta de una polifonía de voces, y en concreto
se achaca a esta visión un cierto androcentrismo que puede que esté presente en la obra de Campbell, pero de forma más dudosa en la de Jung. Recordemos que la idea básica de este psicólogo es el viaje de la conciencia para llegar a estar completa en lo que llama el sí mismo, y esto incluye, por supuesto, la visión femenina. Esto sería la suma de las muy diversas facetas de la psique, integrando también la sombra, las edades, las diversas máscaras y, por supuesto, el género opuesto, entre otros arquetipos. Sin embargo, autores críticos con el monomito campbelliano, como el filósofo alemán Odo Marquardt, han preferido hablar de la polimitia o el polimito para centrar el debate en la multitud de modelos heroicos y superar la vieja idea del monomito campbelliano, que está, como hemos visto, muy asentada sobre la base de los estudios de folclore y de mitología comparada. En todo caso, en este tercer y último punto que quiero presentarles, ese tercer y último ejemplo, en este viaje nos detendremos en el heroísmo femenino y en la vieja discusión de si es posible establecer un ciclo heroico femenino diferenciado del masculino o si son dos caras de la misma moneda. Es un debate antiguo y quizá inacabable, que se pone de manifiesto especialmente en el momento mítico del paso al mundo especial, del viaje al más allá. En la catábasis es sintomático que sea el héroe masculino el que desciende y penetra con la rama o la antorcha en ese útero primordial de la tierra para obtener una respuesta, un oráculo, un don, un tesoro, un botín o un rescate del alma perdida. En cualquier caso, las heroínas que suelen bajar al inframundo, por el contrario, se suelen quedar ahí, ya sea por prisas, por algún olvido o error, o ya porque descubren, en último término, que aquel era su lugar predestinado y que ya pertenecían a él en cierto modo, bien como criaturas de los umbrales que formulan preguntas y pruebas para pasar dentro del laberinto telúrico, o bien como reinas cíclicas de aquel inframundo. Vamos a tomar como motivo conductor de este heroísmo la figura de Ariadna, que según una vieja interpretación junguiana en el libro de Karl Kerenyi, dedicado a Dioniso, no es sino la diosa de dentro del laberinto, más que su guía. Esta Ariadna, que tienen aquí en dos imágenes alusivas, Martha Graham con su Errand in the Maze, una pieza clásica de la danza contemporánea, y Ellen Page como Ariadna en la película de Christopher Nolan Inception, Origen, es la guardiana de este lugar de poder primordial en cuyos meandros se guarda la sabiduría trascendente. Qué duda cabe que en nuestros tiempos, con las diversas oleadas feministas, ha habido una intensa reivindicación de las heroínas de la mitología antigua, desde las obras pioneras de Marguerite Yourcenar y Christa Wolf acerca de Casandra, Fedra, Medea o Clitemnestra en relatos y en novelas, entre otros personajes. Es de notar cómo incluso las mujeres más demonizadas de la tradición griega resultan en cierto modo rehabilitadas por algunas de estas ficciones y sus razones intentan comprender, justificar o mirar desde otro prisma, diferente al tradicional. Me interesa la pareja formada por Medea y Ariadna, que bien puede encarnar el ciclo heroico femenino si se estudia desde el punto de vista del folclore, en comparación con los cuentos más antiguos que se han transmitido y que, como los de Basile, refieren a aventuras paralelas. Son princesas que abandonan el oikos paterno, causan la muerte del hermano varón y heredero y traicionan el mundo patriarcal por huir por amor a un novio extranjero, alternante, humano, animal, divino, escapando de una peripecia de final en falso y de redención definitiva. Quizás sean los vestigios de ese ciclo heroico femenino que se pueden buscar también con especial interés en el cuento popular. Nos recuerda Propp en su insuperado estudio sobre las raíces históricas del cuento, pese a su óptica materialista, cómo podrían haberse diferenciado entre varones y mujeres las iniciaciones y ordalías prehistóricas que supuestamente estarían detrás del cuento, en las pruebas en el bosque, en las casas comunes, en todas las pruebas que tenían que pasar las mujeres. Y al mundo prehistórico tenemos que regresar de la mano de la escritora feminista de ciencia ficción Ursula Le Guin, fallecida recientemente en 2018, para repasar una interesante construcción, una teoría de cómo pudo ser el momento fundacional de todas las historias de héroes. Es la llamada teoría de la bolsa portadora, para la ficción heroica, ¿no? O para la creación. No se trata tanto de la idea de salir al bosque o de penetrar en la caverna con un instrumento cortante para realizar la misión cruenta y luego volver para contarlo a toda la comunidad, hablando de las bajas como único sobreviviente, después de realizar la misión sangrienta, siguiendo este patrón heroico masculino tradicional, sino que, antes bien,
quizá previa a la caza de las grandes bestias que pueden estar detrás de aquellos relatos fundacionales, puede que la primera experiencia heroica sea la del cazador-recolector o cazadora-recolectora, que se aventura en el mundo extraordinario, provista del que puede ser el primer instrumento cultural de un héroe, la bolsa. En la bolsa cabe de todo lo que va recogiendo, desde semillas, frutos, hasta experiencias compartidas de grupos de héroes, que Le Guin propone como modelo de heroísmo alternativo en sus narraciones. La bolsa logra recoger esa polifonía de voces heroicas y comunitarias que se echaban de menos, que no dejan a nadie atrás y no se centran simplemente en el monomito de la partida, la misión cruenta con el arma falocéntrica, sea una lanza de sílex o una espada láser, que hiende la carne del monstruo. Pueden verse estas interesantes perspectivas sobre el origen de las ficciones heroicas en una escritora como Le Guin, de ciencia ficción, pero también de novela histórica alternativa. Quizá puede verse ahí un origen de la revisitación de los microheroísmos tradicionalmente marginados, relegados o despreciados, ya sean femeninos o de otra índole. La avalancha de creaciones literarias que ponen en un nuevo prisma a las heroínas tradicionales es de todos conocida. Figuras muy negativas, como las de las mencionadas Medea o también Circe, Clitemnestra, adquieren una nueva dimensión, notablemente diferente en las obras de Madeline Miller o en Beloved de Toni Morrison, una Medea con trasfondo racial. Incluso la espera de Penélope se torna activa, una epopeya en la obra de Margaret Atwood, la Penelopíada, traducida en castellano como Penélope y las 12 criadas. Donde las mujeres que se quedan en heroicos también tienen un desarrollo y experimentan el arco del personaje, experimentan un viaje interior. Su heroísmo implica este traslado sin movimiento, pues no todas ellas salen del hogar, sino que algunas observan y comentan en una épica diferente. También ocurre con el intento de Le Guin de esbozar una Lavinia heroica, olvidada por Virgilio, que ve cómo Turno y Eneas pelean por ella. Pero puede que sea Ariadna el símbolo de esta mujer alternativa, como pocas otras. En el fondo, siguiendo su vieja figura de maestra de los meandros, es ella y no Dédalo la que diseña, dentro de esa bolsa con forma de cerebro laberíntico y a la vez de útero maternal, un universo que puede acoger tanto al héroe tradicional camberiano como a la multitud de voces alternativas. Si repasamos las ficciones audiovisuales más modernas, vemos a esta Ariadna presente en mujeres que se empeñan en salir de un laberinto con techo de cristal. Esas Ariadnas ya no son figuras auxiliares que aguardan a la entrada del laberinto con el hilo, sino que muchas veces tienen un papel protagonista, reinan en él o lo controlan de alguna manera. Un ejemplo primero es la Ariadna ya mencionada de Christopher Nolan, en Inception, que resulta ser la ingeniera de la arquitectura onírica y laberíntica de esta película llena de matices psicológicos. Un caso muy curioso se da en dos series de Netflix recientes, que podemos mencionar brevemente, Russian Doll y Dark. En ambas series la clave de bóveda del laberinto esta vez no es el control espacial ni metafísico del paso al más allá, sino el viaje en el tiempo, la esfera temporal. Es la epopeya post-órfica del viaje al más allá, convertida en un viaje a través del tiempo que tiene como guía de excepción a una mujer, a una heroína cretense, que da título al último de los episodios de Russian Doll, o que se centra en la resolución de un bucle temporal. Nadia, la protagonista, muere repetidamente en una fiesta, en un apartamento, y ha de salir de este laberinto sin fin. También Ariadna está detrás de Marta, a la entrada del laberinto cronológico y repetitivo que transita a través de los años y las generaciones, y está debajo de la pequeña ciudad alemana de Winden, en Dark, y une a varias generaciones en torno a la misteriosa desaparición de unos niños. No todos los laberintos tienen escapatoria fácil. No podemos mencionar la que quizás sea la más popular obra de la citada Margaret Atwood. Experta en resucitar voces clásicas femeninas desde Penélope a Eurídice, quien dedica varios poemas memorables a la mujer abandonada de Orfeo. Eurídice, para Atwood, no quiere ser rescatada y sigue viviendo en su laberinto del inframundo, libre por fin de toda atadura. Me refiero, por supuesto, a El cuento de la criada, popularizada en la serie de HBO, que nos ayuda a comprender la transformación de estas nuevas heroínas. A rat in a maze is free to go anywhere as long as it stays inside the maze. La rata en el laberinto es libre de ir a cualquier parte mientras permanezca dentro del laberinto.
El cuento de la criada representa la cara distópica de este laberinto, la Gilead, donde viven sometidas las sirvientas para producir una nueva humanidad de forma forzosa como esclavas sexuales, en una distopía teocrática y fascista, un laberinto del que algunas heroínas pugnan por salir desesperadamente. Bueno, nos acercamos ya al final de esta breve propuesta con algunas vistas sobre los casos de estudio y sobre estos panoramas teóricos a modo de conclusión. En torno a la necesidad actual de los héroes y su tipología predominante hoy, porque no se puede cerrar ese círculo definitivamente. Si empezábamos con una canción de Tina Turner, debemos regresar ahora a los 80 citando a su némesis, Bonnie Tyler, y no estaría de más preguntarnos con ella por el ubi sunt de estos héroes de antaño. Where have all the good men gone? And where are all the gods? Where's the streetwise Hercules to fight the rising odds? Y es que el mundo heroico monolítico tradicional, el de Superman, Hércules, el mundo de antaño, que prometía soluciones fáciles, felices, libertad de los monstruos, está ya periclitado y estos héroes de antaño parecen desvanecerse en un mundo en crisis. ¿Dónde están estos personajes que pueden salvarnos en momentos de zozobra, en momentos de apocalipsis, en momentos de pandemia? Hoy se habla de un post-heroísmo, de una problematización, por usar de nuevo la terminología Foucaultiana, del concepto del héroe. Pero como recuerda un reciente libro del sociólogo alemán Ulrich Brocklin, que tienen en pantalla, las problematizaciones de lo heroico son más antiguas que los diagnósticos recientes de una sociedad posheroica. En efecto, son tan viejas como la zozobra de Gilgamesh, impugnado en su aparente omnipotencia en Uruk. Se puede hablar tal vez de un nuevo heroísmo, a veces débil o disfuncional, pero que al final acaba por cumplir su misión invariablemente. En cierto modo, esta idea del declive de los héroes, de la decadencia de los héroes, ha estado siempre presente ya desde la épica griega, como ve García Gual en su libro La deriva de los héroes en la literatura griega. Incluso en esta literatura es inevitable hablar del declive heroico, y cito: como desde la épica homérica y la dramaturgia clásica los héroes se fueron desgastando hasta su crepúsculo final, síntoma muy significativo de la evolución de la sociedad griega y de las exigencias renovadas de su público. En efecto, los héroes, fin de la cita, van evolucionando ya desde la antigüedad. Y desde Carlyle tenemos la idea de una diacronía y de una tipología que aparece, por ejemplo, en las perspectivas más literarias o sociológicas del citado Brocklin o de Meyer. Meyer, por ejemplo, habla de diversos tipos de héroe: el común, el trágico, el infausto, el santo, el romántico. Es el común el que interesa a la modernidad. El segundo, Brocklin, incluye como elementos para una teoría de lo heroico, que es sin duda lo mejor de su libro, 13 categorías que van desde las cualidades de las figuras heroicas a las particularidades de sus narrativas, desde el carácter trágico al mito y su pedagogía. En el campo de la mitología, hoy se prefiere combinar el monomito de Campbell con las críticas ya mencionadas, con el concepto de polimitia. Y es también interesante la vertiente pedagógica del mito que recalcara Bruno Bettelheim para el cuento popular. Los jóvenes, los niños en su literatura buscan y aman también las historias de héroes. Hay un momento para entender esta pedagogía en las ficciones que frecuentan. Hero Reloaded, el otro libro que tienen en pantalla, repasa las apariciones de los héroes en el cómic, en la música, dentro de un proyecto de investigación en curso en la Universidad Autónoma. Es un libro editado por Rosario López Gregoris y Cristóbal Macías Villalobos. Holding out for a hero, como dice la canción. Quizá es que haya que extender la mirada en derredor. El viejo héroe tradicional se ha convertido en un armatoste algo incómodo, que a veces se guarda en el desván. Por eso es interesante repasar, para finalizar, algunas opciones modernas a ese respecto. Opciones modernas que no dejan de ser antiguas. En este heroísmo postheroico, la carga de la prueba heroica pasa a todos nosotros, a personajes inesperados, pequeños y oscuros, que toman las riendas de la gesta. Eso se ve, por ejemplo, en estos libros recientes donde se examinan los héroes pequeños, los héroes inesperados, los héroes de la cultura popular. La renovación de la idea de héroe, en cambio, no hay que buscarla en grandes rupturas, sino seguramente en la revisitación de viejos paradigmas del folclore y del mito que ya estaban presentes en la antigüedad. Vamos a ver simplemente unos ejemplos finales, con los que espero también suscitar algo de debate, de cómo estos matices pueden aflorar en la actualidad.
En primer lugar, un viejo modelo del cuento maravilloso, del folclore, es el héroe pequeño, débil, enfermizo. Es un héroe marginado, tradicionalmente despreciado por todos por sus defectos físicos e incluso mentales. El tercer hijo, el simple, directamente el tonto, bueno para nada, que acaba siendo el que obtenga finalmente el premio, la salvación, la recompensa. El héroe infantil, el pequeño David frente a los monstruos, como Greta Thunberg frente al cambio climático, proliferan en cuentos y películas infantiles y juveniles. Cuando los héroes adultos han fracasado en la gestión de las diversas crisis que nos azotan, son orillados por haber sido capturados por los malos, como en la película We Can Be Heroes, o simplemente por haber desaparecido, y tienen que ser los pequeños los que tomen las riendas, pequeños por supuesto con superpoderes, héroes de escuela primaria o de instituto que salvan al mundo desde su paradójica debilidad. Es un viejo motivo también, como ven, del mito y del cuento. Otros marginados y tradicionalmente despreciados son los ancianos, los héroes crepusculares. Se dice que el héroe muere joven y deja un bonito cadáver, pero cuánto más interesante no son los héroes en la última etapa de su vida. Un Jedi devenido en Ben Kenobi, que vuelve a ser un maestro y a veces tiene que volver a empuñar la espada láser para combatir la lucha postrera con Darth Vader. También se recuperan estos esquemas antiguos en la modernidad tardía, esos héroes del final de la vida. Y es de notar la insistencia en ellos, en los olvidados, a los que tenemos que volver a llamar en nuestra ayuda. Ahí están los superhéroes envejecidos, jubilados y olvidados en los cómics y en el cine. Pienso en Alan Moore, Watchmen, de los años 80, El Caballero Oscuro de Frank Miller, con un Batman cincuentón y desengañado, pero que regresa para afrontar los horrores del tardocapitalismo. Otro tanto ocurre en la película de Pixar de 2004, Los Increíbles, con los héroes tradicionales aparcados, de alguna manera, trabajando en tristes oficinas y que tienen que regresar a la acción, esta vez acompañados de sus problemas domésticos, de sus niños y de la gestión del hogar. Por otro lado están los héroes disfuncionales, que abundan también en series y películas para diversos públicos. Tras estos equipos de marginados, que sin duda están en los cuentos populares, como Los 5 ayudantes del príncipe o Las aventuras de Munchausen, está precisamente la idea de que los héroes problemáticos son los que, con todas sus excentricidades, rarezas y desviaciones frente a la norma social imperante, acaban salvándonos a todos. Películas infantiles como Los Mitchell contra las máquinas o la serie de Umbrella Academy de Netflix están siguiendo esta línea. Y por supuesto, otros marginados y recluidos por excelencia son los héroes enfermos, los héroes heridos, recluidos, que tienen una larga tradición, desde Filoctetes y Telefo al rey pescador en la leyenda artúrica, que se recuperan o se han de recuperar en ese viejo motivo del folclore, que es el héroe que debe sanar para salvarnos, ¿no? Como un crepuscular soldado que regresa después de la guerra civil norteamericana, el soldado viejo y herido que acaba ganando en el cuento de las princesas danzarinas, de los Grimm, el viejo vaquero, pienso en Clint Eastwood en Sin Perdón, que tose probablemente ya como enfermo terminal, pero que a pesar de todo cumplirá su última misión. El motivo de la cura del héroe es antiguo. Normalmente es una cura mágica, providencial en la tradición mítica. El héroe herido sana con aquello con lo que fue golpeado, sana cuando se reintegra lo que anhela, lo que le faltaba, la carencia que se subsana, ya sea con una lanza, con una espada, con un cáliz, o tal vez es la cura del amor, como en el caso de Han Solo, congelado en carbono y rescatado por la princesa Leia. Vamos concluyendo. Hoy son otros los héroes que curan. El motivo de la pandemia, ¿no? ha sido un motivo clave, ¿no? el de la curación y el de los héroes cotidianos, que son con los que quería terminar. La sociedad como héroe. Hemos hablado, y aquí ya tienen una imagen de referencia de los cómics de la casa de cómics DC, en homenaje a los sanitarios, a los repartidores, a los camareros, a los policías, a todos los héroes anónimos que cumplen su misión, los héroes cotidianos, los cajeros. En efecto, hay este último tipo de héroes post-heroicos que convendría tratar, que es marcadamente posmoderno, y que nos habla de cómo cualquiera en realidad puede ser un héroe, casi de forma forzosa.
Es verdad que se habla también de héroes deportivos, de modelos en la música popular, en las redes, pero en esos tiempos post-apocalípticos y aún pandémicos, de series sobre zombies, pandemias o el despertar de una nueva humanidad, al final los héroes inesperados somos todos nosotros. Pienso en ficciones como The Walking Dead, Wayward Pines o Sweet Tooth, entre otras, que hablan de un heroísmo más allá de lo individual, propio de épocas oscuras, en las que hay que recuperar el hilo de la comunidad, cumpliendo cada cual con lo que sabe y aprendiendo de los otros lo que saben. El heroísmo de la sociedad actual, más allá del tradicional, más allá de lo que salta en los medios, ¿no? Por ejemplo, el mencionado de deporte, es esta percepción de que todos somos héroes, ¿no? En cumplimiento cada uno de nuestras misiones, ¿no? Como una especie de equipo ciertamente disfuncional, pero colectivo. Es un heroísmo difuso y cohesionador, una cogobernanza posheroica, si quieren, que es a la vez la del hombre común, la de la pequeñez, la de la insignificancia paradójica de lo individual, que en las misiones parciales se constata, pero que se vuelve un arma poderosa gracias a la unión de diversas voluntades. Este ha sido sin duda uno de los emblemas de la pandemia más reciente de la historia. En fin, que respondiendo al canto a me veo de Tina Turner y Bonnie Tyler, que marca esta breve charla, en todo caso sí que parece que necesitamos todavía a los héroes como una parte fundamental de nuestras vidas y de las ficciones que día a día las alimentan. Muchas gracias. Muchas gracias por esta sugerente charla. Pasaríamos al turno de debate, de preguntas. Mientras vamos calentando, yo tengo algunas, me han sugerido muchísimas cosas, ¿no? Es decir, uno podría pensar que el héroe es un fenómeno de sociedades, ¿cómo llamaríamos?, antiguas, preindustriales, míticas, es decir, que creen realmente, ¿no?, que Aquiles ha existido. Claro, ¿cómo se explica la necesidad, lo que has terminado diciendo? ¿Por qué seguimos necesitando héroes, no? Es decir, y sobre todo, claro, la democratización del heroísmo, efectivamente, cualquiera puede ser héroe, el repartidor puede ser héroe, ¿no? Esta imagen última que has puesto, ¿no? Los grandes héroes abrazando un poco al repartidor, al sanitario, ¿no? Es decir, es una cuestión psicológica seguramente, ¿no? ¿Por qué necesitamos esta sociedad moderna, teóricamente científica, que bueno, también hay que dudarlo, ¿no?, cuando se duda de tantas cosas de la ciencia, ¿no?, y hay terraplanistas, ¿no? Pero ¿por qué esta sociedad industrial, avanzada, que la ciencia teóricamente nos domina, que tenemos máquinas, ¿no?, que no son misterios, son máquinas de un botón y pasas cosas, pero se explica? ¿Por qué seguimos necesitando héroes? ¿Qué hay en nuestro, no sé, en nuestro ADN que nos obligue a seguir necesitando héroes? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, estamos a vueltas con la idea del héroe. Yo quería mostrar unos pocos ejemplos muy actuales, ¿no?, como habéis visto. El caso es que, me centro en la ficción, por supuesto, lo que llama la atención es cómo en esos tiempos de crisis el heroísmo es compartido, ¿no? Yo quería recordar esto, ¿no? En realidad el héroe siempre ha sido una imagen de la vida del ser humano, ¿no? Eso es un poco la vieja concepción, ¿no?, del ciclo heroico como un ciclo biológico, que en cierto modo, bueno, pues habla de la misión que hay que cumplir, ¿no? Por eso quería un poco combinar las visiones más tradicionales, las de Campbell, con otras visiones más modernas que intentan hablar de una polifonía de héroes, ¿no? Pero siempre los vamos a necesitar, ¿no? Yo creo que es una constante en la ficción, ¿no?, y realmente en esta función pedagógica del mito, ¿no? Yo resaltaría que el héroe está sobre todo, digamos, muy presente en el cuento y en el mito como ejemplo, ¿no?, como modelos también para los más jóvenes, como modelos para la sociedad, ¿no? Y nos gusta ver estas ficciones en la televisión, en las series y en el cine. Por ejemplo, el caso del cine es muy notable, ¿no? Vemos que realmente hay una correspondencia casi total con los esquemas que nos proponen los folcloristas o los mitólogos y los guiones que están teniendo éxito.
si algo tiene tanto éxito es que realmente cala en un nivel de, digamos, unas narraciones, en un nivel de comprensión que están recordando esas viejas historias, ¿no? Por eso me gusta un poco también ir a las bases también antropológicas de estos cuentos, ¿no? De estos primeros héroes que ponen en común con la comunidad lo que han experimentado y cuyo ejemplo es la vida de todos, ¿no? Nos gusta oír estas historias, ¿no? Nos gusta ver en la televisión ahora esas últimas series también. Yo creo que la marca de nuestros tiempos es el apocalipsis, ¿no? Siempre estamos con las crisis últimamente pandémicas, energéticas, con el gran apagón. Nos gusta vernos a todos en esta situación, ¿no? Y cómo, en fin, el personaje más inesperado y en principio menos heroico puede resultar, bueno, el protagonista de la salvación, ¿no? Y yo creo que esto refleja un viejo patrón, una vieja narración, ¿no? No es casualidad que hayamos hablado de mitología, de cuento maravilloso y de psicoanálisis, ¿no? Donde está el sueño, no hemos mencionado los sueños. Quizá estas tres narrativas muy básicas, ¿no? Que están muy presentes, por ejemplo, en los cineastas más recientes, ¿no? He hablado de Ridley Scott y de David Lynch, que son muy oníricos, muy mitopoéticos, que beben mucho de esas tradiciones. Realmente es un lenguaje que llega a todos, ¿no? Y son películas o son ficciones muy transversales, ¿no? En ese sentido. Y creo que por eso tenemos esa necesidad de realmente nos alimentamos de estas ficciones como sociedad. Hoy quizá no a la lumbre del fuego en una caverna o digamos con el abuelo que nos cuenta los cuentos a los pequeños, pero sí en esa especie de nueva lumbre que es la pantalla, ¿no? Que es Netflix, HBO o bueno, la televisión, el cine, y que sigue alimentando a la comunidad con estos modelos, ¿no? Claro, esto está presente, digamos, y se ve muy bien en la diferencia entre el gran cine de consumo masivo. Ahora los superiores han pasado a la gran pantalla, ¿no? Desde el cómic, ¿no? Con unos modelos que cada vez son más alternativos, ¿no? Ya no son tan monolíticos, padres de familia o modelos masculinos. Entonces, me gusta un poco indagar en estos nuevos heroísmos y yo creo que poco a poco podemos ir constatando que incluso los héroes más aparentemente novedosos o extravagantes tienen su encaje o su enlace directo con temas míticos muy antiguos, ¿no? Bueno, el tema del héroe enfermo, del héroe disfuncional, etcétera, ¿no? Siempre los necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería un poco lanzar bueno, pues estas ideas, ¿no? De forma un poco personal y con referentes que son muy conocidos de todos, ¿no? Algunos más populares y otros más iniciáticos, podríamos decir, ¿no? Pero que responden a esa necesidad profundamente humana de modelos heroicos, ¿no? No sé qué opináis, ¿no? Por supuesto, yo la verdad es que cuando hablo de estas cosas, que no tengo mucha ocasión de hacerlo, aprendo muchísimo, sobre todo de los alumnos y de los más jóvenes que cada vez digamos, me revelan nuevos cómics, nuevas canciones, nuevas series, ¿no? Y según uno va indagando, ¿no? O colegas, ¿no? También muy queridos que están iniciados en estas cosas, ¿no? Y uno va constatando, bueno, pues los anclajes clásicos de estos modelos, ¿no? Un poco en la línea de esas conferencias, ¿no? Cómo el pasado mira al futuro, ¿no? Tenemos una observación a través del chat. Rosa dice: el héroe salvador de la comunidad en la comedia de Aristófanes es con frecuencia el hombre común y corriente que emprende una empresa que parece estar por encima de sus débiles fuerzas. Trigeo en La Paz, por ejemplo. Sí, el héroe cómico, bueno, se caracteriza por ser realmente un hombre de la calle, un hombre del pueblo. Y bueno, digamos en la línea con estas comedias actuales, tiene soluciones pintorescas, extravagantes, muy divertidas, ¿no? Que nos hacen reír, ¿no? Es marca del héroe cómico, ¿no? Y bueno, en esas ficciones que hemos visto, sobre todo destinadas al público infantil, están las soluciones un poco absurdas que están realmente en el ADN del héroe cómico, ¿no? Es el héroe popular. Lo curioso es, bueno, pues ver a este héroe popular un poco expandido a otras áreas, ¿no? Bueno, es un tema, como digo, muy antiguo, ¿no? Y es totalmente cierto lo que comenta Rosa, ¿no? ¿Alguna cosa más? Yo sigo teniendo preguntas, o sea que... Bueno, bien, pues si alguien... Sí, además es curioso el cambio, es verdad, ¿no? Porque yo he leído que, por ejemplo,
el gran auge, ¿no?, de los héroes, Superman y todos estos, claro, puede tener que ver incluso otros tipos de héroes, ¿no?, como los que luchan contra extraterrestres, ¿no? Claro, el periodo de la Guerra Fría, ¿no?, la ansiedad que en Estados Unidos la sociedad tenía, pues por la invasión inminente soviética o por las invasiones extraterrestres, ¿no?, que justifican estos héroes, ¿no? Pero claro, efectivamente parece que se ha producido esta democratización, es decir, ya no es el héroe, sino que ahora todos son héroes, ¿no? Es decir, que al final, con lo cual, claro, al final hasta qué punto, no sé, sí nos puede servir de ejemplo el sanitario, el repartidor, pero claro, cuando se populariza, cuando cualquiera puede ser héroe, al final no hay héroes, o es la sociedad, o son personas, pero claro, si tú o yo podemos ser héroes, digamos que ya se devalúa, porque cualquiera podemos ser héroes, con lo cual, ¿qué es lo que distingue al héroe, que en el fondo era el paradigma, el ejemplo, el Heracles que mata al león? Es decir, cualquiera podemos matar al león, que es un poco la visión, ¿no?, que ahora tenemos. Pues claro, si todos somos héroes, ninguno somos héroes, ¿no? No sé cómo. Bueno, lo que está en crisis es esa digamos, visión del hombre providencial, ¿no? Del hombre, Claro. del héroe providencial que tiene superpoderes o una maza o un arma especial, ¿no? Y que llega en el momento justo, ¿no? Que es una visión muy, muy romántica, muy anclada en la tradición, ¿no? Hablando de Carlyle, ¿no? Y del héroe carismático, ¿no? Es verdad que el carisma se ha diluido mucho, ¿no? Hay una visión muy política y muy propia de estas sociedades industrializadas, globalizadas, que también, bueno, pues abunda en esa democratización de los héroes, ¿no? Pero bueno, todavía sí necesitamos que salgan esos modelos, ¿no? Realmente no todos podemos hacerlo, ¿no? Esa es un poco la clave. Es decir, en estas ficciones, en esas películas o novelas, se descubre el heroísmo en lo inesperado, ¿no? Pero no es tan sencillo, ¿no? Es un poco... Por eso yo creo que el esquema junguiano, por ejemplo, psicoanalítico, está muy bien porque nos ayuda a comprender por qué la mitología tiene esta vertiente también de, bueno, de conocimiento sobre uno mismo, ¿no? Que también se puede reivindicar, ¿no? Es decir, yo no estaría tan de acuerdo en que cualquiera puede ser héroe. Es que no es tan fácil descubrir, por ejemplo, la misión, ¿no? Hemos hablado de oráculos y bueno, de esos momentos clave en la historia en el ciclo del héroe, que es descubrir cuál es realmente el objetivo de la vida de uno, ¿no? Y esto no es tan sencillo, en la vida de ninguno, ¿no? No es tan sencillo ser héroe y descubrir en el momento clave, bueno, pues el valor, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy infantil, muy fácil quizá. La película de una de las últimas de Disney, Vaiana, ¿no?, que es una película que está basada en la mitología de Polinesia, ¿no? Con este héroe trickster que es Maui, ¿no? Bueno, pues ahí vemos muy bien el ciclo heroico y cómo cada pieza y cada personaje encaja perfectamente en su misión, ¿no? Incluso un personaje apariencia estúpido, banal, intrascendente, como el gallo, ¿no?, que es un gallo así divertido, ¿no? Es una especie de, no secundario, sino ya, bueno, pues ínfimo, terciario, cómico. Sin él no se consigue el objetivo, ¿no? Claro, los guionistas están, digamos, desarrollando con esos esquemas que están muy bien trabajados, ¿no?, en los libros como los que he citado, ¿no?, de Vogler, de McKee, etcétera, cómo cada personaje evoluciona y se desarrolla en pos del momento oracular de decir, esto es lo que tengo que hacer, ahora tengo que hacerlo, ¿no? Es un poco esa idea, ¿no? Es verdad, es vulgarizar o democratizar al héroe clásico. Sí, ya no es excepcional, brillante, es un poco esa deriva larga del héroe antiguo que ahora está en manos de todos, ¿no? Descubrir el momento crucial, ¿no? Quizás sí, ¿no? Quizás estos paradigmas por fin se ponen en manos de todos, ¿no? Que es una experiencia interesante y curiosa, ¿no? Y eso se ve sobre todo en estas películas que son, digamos, muy básicas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ha hecho la casa Disney con las heroínas, ¿no? Desde las tradicionales de los cuentos, muy edulcorados, ¿no? Por Perrault, por los Grimm tardíos, ¿no? Por no los primeros, y que reflejan modelos bastante arcaicos, ¿no? Bueno, pues ha tenido una evolución muy curiosa con la sociedad, ¿no? Y un poco tendiendo en a esta línea, ¿no? A esta línea que comentamos, ¿no? Yo creo que es interesante ver esa vertiente también de cómo el ciclo del héroe
nos enseña, bueno, digamos a cada uno de nosotros en momentos clave, ¿no? Yo por eso defiendo, ahí estoy muy de acuerdo con esta idea de la enseñanza del mito, ¿no? Del mito como enseñanza, ¿no? Quizá haya un momento para contar cuentos, pero hay otro momento que yo creo que no acaba para leer mitos, ¿no? Y para contar mitos, sobre todo desde el prisma, por ejemplo, de novelistas como Christa Wolf, como Jules Renard, como, en fin, Atwood, que demuestran que esta aventura no se acaba nunca, ¿no? Y que realmente, pues la aventura de Lavinia, ¿no? ¿A quién se le hubiera ocurrido en el mundo antiguo escribir la aventura de Lavinia, ¿no? La nueva aventura, ¿no? Bueno, pues es realmente aplicar ese esquema heroico a lo aparentemente insignificante y descubrir digamos, en el microcosmos, en el interior, bueno, pues la aventura, ¿no? Que es una enseñanza muy, muy potente que tiene la mitología, ¿no? No sé si estás de acuerdo, vamos, Sí, no, es verdad que entonces en Disney, claro, el papel del personaje pequeño, que además en Mulan al final el pobre dragón, en King Lear tiene su papel, incluso en Pocahontas el pobre perrito Percy también hace actos heroicos, ¿no? Quiero decir, claro, es un poco esta visión, probablemente tenga que ver también con los cambios políticos, ¿no? Es decir, en una sociedad cada vez más democrática quizá haya que dar cabida, quizá efectivamente no a que todo el mundo sea héroe, sino, pero que sí a que todo el mundo puede llegar a ser héroe, ¿no? Frente a la visión incluso antigua, donde la mayor parte de los héroes son héroes pues casi por designación, porque son hijos de un dios y de un mortal, Perseo, Heracles, y digamos no les queda más remedio que ser dioses, o Aquiles, que a pesar de que no quiere ser héroe y por eso se refugia, al final sale. Pero posiblemente, claro, tiene que ver con el cambio social, ¿no? Donde efectivamente cualquiera, quizá me expresaba mal, tienes razón, no todos somos héroes, pero todos sí podemos, si encontramos la misión, encontramos... No, es interesante, ¿no? Sí, yo pensaría en esto, ¿no? En esta idea, ¿no? Que me parece muy, muy sugerente, ¿no? De la misión, ¿no? Es la misión del héroe y la modernidad y la visión política es muy interesante, ¿no? Es verdad que en la situación política de los últimos 30 años muchos héroes tradicionales aparecen muy negativamente connotados en los cómics, en las ficciones. Watchmen, ¿no? Que he mencionado, ¿no? Algunos son o el Superman de Caballero Oscuro, ¿no? Que lindan con actitudes totalitarias, ¿no? Se habla un poco de la oposición entre este heroísmo alternativo y el viejo heroísmo que aparece con tintes rígidos y a veces casi fascistas, ¿no? Sí. Esos viejos héroes de siempre aparecen un poco anquilosados, ¿no? Y un poco se abre también esa visión de los otros héroes en un momento, bueno, políticamente de cambio, ¿no? Y de impugnación de esos modelos. Es verdad que esas impugnaciones de los nobles, de los aristócratas, de los héroes de antaño, ¿no? Pues también está en el mundo antiguo. También hay defensa de los pues el comentario, por ejemplo, en la comedia, ¿no? Como se decía en la pregunta anterior, incluso, bueno, pues los pequeños en la Ilíada, perdón, en la Odisea, ¿no? Que bueno, muchas veces se oponen a los nobles, ¿no? Es decir, esto está en la tradición, ¿no? Pero me interesa mucho los matices políticos, al hilo del feminismo, por ejemplo, que hay en los últimos años, ¿no? Y que se ve mucho en el cómic, en el cine, en las series, ¿no? Y en esas nuevas Ariadnas, nuevas Circes, Penélopes, que además van a protagonizar series en breve, ¿no? La de Madeline Miller, que está por estrenarse, ¿no? La Circe, ¿no? Tenemos otra observación. Victoria Perrotti dice que es interesante el auge de los dioses griegos convertidos en héroes de Marvel. Atenea como Cena, por ejemplo, y me parece que allí está la democratización que decís, ¿no? Ícaro como Icaris, Circe como Cersei, Hefesto como Fastos, por nombrar algunos de Eternals, ¿no? Esta sugerencia. Sí, desde luego. Bueno, la transferencia esta que hemos mencionado entre dioses y héroes del mundo antiguo y el cómic es que es muy clara, ¿no? Es muy clara, está muy estudiada, ¿no? Estos libros están muy bien, están muy al día, ¿no? Y hay cada vez más estudios. Bueno, lo interesante es cómo los guionistas están saliéndose más allá de lo tradicional, porque antes era muy evidente, ¿no? Perseo, el héroe volador, que le pone una capa y unas mallas y realmente, bueno, pues ya tenemos un superhéroe muy claro, ¿no? Pero bueno, es interesante la evolución, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y bueno, que esto, los derroteros yo creo que vuelven a
a mostrarnos las raíces, digamos, unitarias de esta gran sinfonía, ¿no? De cuentos y de historias patrimoniales que proponen otras maneras de contar. Por eso me gusta mucho esta aproximación de la teoría de la bolsa, ¿no? Que es muy curiosa, ¿no? Frente al heroísmo, digamos, más masculinizado, ¿no? Que es otra alternativa que se está manejando para la creación y para las ficciones modernas, ¿no? Bueno, hay más cuestiones. A ver, otra pregunta por las redes. ¿Existe democratización del héroe en el mundo antiguo? Pienso, no sabemos quién, no dice su nombre, pienso en Aquiles como modelo. En la educación. Bueno, no al nivel que estamos Claro. viendo, ¿no? Yo diría que, claro, es cierto que hay, bueno, citaba el libro este de García Gual de la deriva de los héroes, hay cierta deriva, y bueno, se ve un poco pues, llegando a la novela, ¿no? Los héroes de la novela antigua, qué diferentes son, ¿no? Qué lejos están de los héroes de la épica o de la tragedia, ¿no? Bueno, son gente común, pero no, realmente, pero sí que han avanzado mucho en cuanto a esa, no se puede llamar democratización, pero es un mundo muy diferente, urbano, el mundo helenístico, romano, etcétera, ¿no? Donde, bueno, pues Aquiles ya no puede ser protagonista del gran viaje iniciático, ¿no? Obviamente, ¿no? Y es unos anónimos jóvenes, bellos e intachables, ¿no? Pero claro, es difícil hablar de una perspectiva semejante a esta, ¿no? Claro, hablando de democracia moderna, ¿no? No de democracia antigua, ¿no? Que obviamente tiene sus héroes, sus símbolos y, bueno, y están allí muy estudiados, ¿no? ¿Hay alguna cuestión más en la sala? Sí. Bueno, voy a preguntar yo. Hola, ¿se oye? Sí. Sí. Bueno, gracias David por la conferencia. Yo te quería preguntar una cosa en relación, creo que cuando hablabas de las novelas estas de Christa Wolf, ¿no? La de Cassandra y Medea, que responden, digamos, el personaje femenino en ese caso responde a un paradigma común, pero no sé en qué medida es común, digamos, o sea, a donde quiero llegar es en qué medida reducir el asunto a mitemas, digamos, siguiendo la cosa de Levi-Strauss y tal, no elimina un poco el asunto narrativo, es decir, porque al final Cassandra, sí, es una mujer que se va con un señor, pero no tiene nada que ver con Medea, en el sentido de que Medea actúa porque quiere irse con Jasón, mientras que Cassandra, Agamenón se la lleva forzada, ¿no? Es decir, o sea, digamos, lo que te pregunto es tu opinión en relación con esta serie de paradigmas y cómo a veces, incluso desde la antigüedad, se van reduciendo tanto que nos quedamos con cuatro cosas, ¿no? Un poco la idea está de prop, ¿no? De la morfología del cuento y tal, pero en el mito. No sé si he sido capaz de explicarme más o menos. Sí, hombre, yo creo que, a ver, yo la comparación la establecía entre Ariadna y Medea, no Cassandra, ¿no? Que yo creo que ahí sí que es muy obvio, ¿no? El paralelo, ¿no? Las dos abandonan a su padre, lo traicionan, ayudan a que su hermano, medio hermano, entre comillas, bueno, el varón, el heredero, ¿no? Muera, ¿no? Escapan, esos son un poco los casos paralelos que se reducen al esquema, a un esquema de viaje, ¿no? Claro, otras heroínas no viajan, ¿no? Lo interesante es la epopeya de Penélope, que a mí me hace mucha gracia el título este de Margaret Atwood, ¿no? La Penelopíada, ¿no? Bueno, claro, es verdad que reducirlo a esquemas es bueno para comprender las estructuras básicas, pero también es empobrecedor y lo que hay que recalcar siempre son las diferencias, ¿no? Entre los personajes, que están muy marcadas, ¿no? Hombre, el caso de Cassandra es obvio, ¿no? No hay digamos, viaje voluntario, ¿no? Sino abducción, rapto, ¿no? Violación. Pero bueno, digamos que yo me centro en esas dos porque creo que, bueno, me parece que es un ejemplo interesante de las mujeres que salen de su lugar, ¿no? De su lugar de origen, ¿no? Que emprenden el viaje, ¿no? Obviamente las dos son extranjeras, ¿no? No es un modelo, digamos, muy helénico, ¿no? Las dos son, por excelencia, también sabias, peligrosas, en cierto modo, y, bueno, acaban abandonadas por el héroe griego, ¿no? Y, bueno, tendrán una vida posterior interesante, ¿no? Más o menos
desafortunada, ¿no? En el caso de Medea es interesante compararlo con los cuentos de Basile, donde los niños a los que tiene que matar para resucitar a su cuñado, creo recordar, al final resucitan también, ¿no? Quiero decir, es una especie de sacrificio falso, ¿no? Una falsa muerte, ¿no? Y hay otras versiones de Medea donde no hay no se hace tanto énfasis en la muerte, en el asesinato de los niños, ¿no? Pero bueno, es verdad, tienes razón que también hay que fijarse en lo específico de cada personaje, ¿no? Y esto yo creo que lo hacen muy bien los autores modernos, las autoras modernas que hemos citado, ¿no? Por ejemplo, Christa Wolf o Atwood, porque toman la voz de esos personajes de una manera muy viva, ¿no? Y con una sensibilidad muy actual, pero también un conocimiento de la mitología clave, ¿no? Y bueno, ahí están un poco las diferencias en las voces, ¿no? Y las narraciones, ¿no? Yo creo que es importante conocer los esquemas y ver claramente por qué Cassandra y Medea no son equivalentes, pero quizá Medea y Ariadna sí que encarnan un mismo ciclo que podríamos buscar también en los cuentos, ¿no? de viajes e iniciaciones, ¿no? Pero sobre todo ver las diferencias, y ahí lo que hace la voz de la autora, la voz literaria o la voz de un personaje de una de estas películas, de unas series, es individualizarla y darnos hacernos ver un poco las diferencias, ¿no? Que es lo más interesante. Es decir, es bueno la morfología, la estructura, el esquema, está bien estudiado y es muy útil, ¿no? En la creación literaria, por así decir, ¿no? Si me permitís la expresión, no se debe ver el cartón, ¿no? Del esquema, ¿no? Cuando uno hace una serie, ¿no? Porque ahí los guionistas pues, estarían fallando clamorosamente, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Están ahí, y luego está también el talento individual de cada escritor, de cada novelista o de cada guionista de cómic o de cine, para explotar las diferencias, dotar de una personalidad y un interés al personaje, ¿no? Cuanto más complejo sea el villano, cuanto más curioso sea el arco y el recorrido del secundario, cuantas más subtramas se puedan desarrollar, mejor, ¿no? Sobre esos patrones básicos, ¿no? Más allá de los patrones básicos siempre está bueno, pues el talento de las diferencias, ¿no? De encontrarlas y de reflejarlas en las creaciones, ¿no? Y por eso seguimos fascinados, pegados a la pantalla o a la página estas novelas. Algunas son excelentes, ¿no? De las novelas y de las series. Otras no tanto, ¿no? Y como digo, entre comillas, se les ve el esquema, ¿no? Se les ve el cartón, ¿no? Y que está muy estudiado, ¿no? Pero sí, vamos, estoy de acuerdo contigo en que sería muy empobrecedor quedarse con el mero esquema, ¿no? Y explicar toda obra con estos bueno, el círculo este que hemos puesto de Campbell, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Con el mito el monomito llamado, mito único. Bueno, se puede explicar cualquier historia, ¿no? Esto es como una especie de gran tarta con muchas porciones, ¿no? Bueno, los guionistas pueden explotar una porción, un ciclo entero, que es más bien del cuento, ¿no? El mito prefiere un momento, una especie de rebanada, ¿no? Del ciclo. Y el talento individual de cada autor, ¿no? En eso seguimos siendo muy griegos, ¿no? Seguimos nutriéndonos de las rebanadas del pastel homérico, ¿no? Como decía Esquilo, ¿no? Y seguimos, digamos, admirando y ponderando sobre todo el talento individual de los artistas, ¿no? De los cantantes, cineastas o escritores que nos traen a esos héroes y les dan carne y hueso ante nosotros y nos hacen empatizar con ellos, ¿no? Me parece que es un poco bueno, pues totalmente de acuerdo con que el esquema se quedaría muy sencillo, ¿no? Pero bueno, si va todo bien, el esquema no se ve, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Bueno, como ya vamos aproximándonos al final de la tarde y de la noche, despedimos esta sesión agradeciéndole a David Hernández su interesantísimo análisis, digo, muy sugerente, y emplazamos a los asistentes y a los que nos siguen por las redes a la conferencia de la próxima semana, del próximo miércoles, día 1 de diciembre, que será la última de nuestro ciclo, que impartirá la profesora Miriam Valdés, de la Universidad Complutense, sobre la pandemia a la luz de Tucídides, un tema muy moderno, pero también muy antiguo. Nada más, muchas gracias por su asistencia y a los que nos escuchan por las redes por habernos seguido. Buenas tardes.